Buena tarde. Para nosotros es un verdadero placer estar en este primer taller de integración responsable de la inteligencia artificial en el proceso educativo. Quiero iniciar extendiéndoles el cordial saludo de nuestro director Carlos Cristian Acuña Flores, director de la Dirección de Innovación Tecnológica en Educación, y de nuestra coordinadora Elena Elke Morales Farías. Ambos están muy atentos de las acciones que venimos realizando en el marco del plan para fomentar el buen uso y sobre todo el aprovechamiento de la inteligencia artificial en el proceso educativo. Y en línea a ello, este plan comprende la ejecución de talleres en las 26 direcciones regionales de educación. Muestra de ello se ha coordinado con las direcciones regionales de educación para poder iniciar este camino responsable. Como bien sabemos todos, la inteligencia artificial es una tecnología emergente que ahora mismo está teniendo bastante acogida, se está desarrollando distintas iniciativas en el marco de esta tecnología emergente, pero es importante también que nos detengamos un poco a construir esa mirada sólida, esa mirada responsable sobre todo del uso de las herramientas de inteligencia artificial. Cuando diseñamos el plan de inteligencia artificial, fuimos conscientes que una de las primeras condiciones que íbamos a tener en los talleres era enfrentarnos a distintos actores educativos que ya vienen utilizando esas herramientas de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque son herramientas bastante intuitivas, de un proceso de alfabetización muy corto, la curva de aprendizaje con respecto al uso de estas herramientas es muy rápida, ¿no? Pero sí es importante detenernos a poder reflexionar cómo la venimos usando, ¿no? La mirada hacia el aprovechamiento es lo que sobre todo debemos ahondar con bastante esfuerzos, ¿no? Más ahora como Dirección de Innovación Tecnológica en Educación, tenemos como público objetivo a los profesores de innovación pedagógica y a través de ustedes poder llegar hacia los docentes, es que iniciamos esta mirada planteando una primera ruta en el primer taller. En el primer taller, la ruta comprende de 4 puntos importantes: el marco legal, fundamentos, dialogando con una inteligencia artificial, y exploremos nuevas herramientas donde vamos a ingresar a estas herramientas especializadas en el diálogo, no centrándonos en una herramienta en específico. Eso es importante dejarlo bastante claro, ¿no? Porque justo de lo que hemos estado conversando, de lo que yo he estado leyendo también en este grupo de WhatsApp que hemos creado un poco para que este contacto con los profesores de innovación pedagógica sea más cercano, que ustedes también estén más informados de todo lo que se viene impulsando desde la DITE con respecto a inteligencia artificial. Se vienen muchas cosas que vamos a estar comentándoles a través de este canal que va a ser más directo, pero es importante que tengamos claridad en esta ruta, ¿no? Una de las cosas, por ejemplo, que he podido leer en estos comentarios que se han ido dando en el chat es que muchas veces hay confusión con respecto a las funciones de los profesores de innovación pedagógica, ¿no? Seguramente el uso de estas herramientas de inteligencia artificial ahora mismo también está generando mucho debate en las instituciones educativas. Entonces, por eso es que hay que tener un marco muy sólido de cómo aprovechar pertinentemente estas herramientas tecnológicas, ¿no? Si quisiéramos, por ejemplo, ahondar en las funciones del profesor de innovación pedagógica, la resolución viceministerial 034 del 2020 nos da bastante claridad sobre las funciones propias de los profesores de innovación pedagógica, ¿cierto? Esta resolución actualiza el clasificador de cargos respecto a las funciones del profesor de innovación pedagógica, entonces allí hay un marco legal de respaldo. Con respecto a inteligencia artificial, habrá un marco legal que nos permita juntarnos y reflexionar sobre integrar la inteligencia artificial en el proceso educativo. Sí hay un marco legal, en realidad hay un marco muy amplio. Esta parte de normativas la vamos a pasar súper rápido, pero luego les vamos a estar compartiendo la PPT para poder dar una lectura de repente más profunda, investigar a más detalles, ¿no? Con respecto a estos marcos, nosotros hemos seleccionado 5 documentos importantes que marcan, digamos, la ruta de documentos que han incorporado tecnologías con responsabilidad, no solo a nivel de Ministerio de Educación, sino a nivel de gobierno peruano. Es importante reconocer que a partir del 2018, con la aprobación de la Ley de Gobierno Digital a través del Decreto Legislativo 1412, el gobierno peruano inicia un camino responsable de cómo ver a la tecnología centrada en brindar beneficios a los ciudadanos, ¿no?
no, es decir, no el uso de la tecnología por la tecnología en sí mismo, sino la tecnología como un recurso que nos permitirá desarrollar competencias en el ciudadano en general, ¿no? Y como Ministerio de Educación hacia los actores educativos. Es por esa razón que el taller no está centrado en una herramienta, sino está centrado en cómo vamos a ir creciendo poco a poco en un uso responsable de múltiples herramientas de inteligencia artificial y vamos a ingresar a alguna de ellas, ver algunas de sus funcionalidades, cómo nos podría apoyar en nuestra práctica docente, ¿no? Que es lo más importante, siempre rescatando la mirada pedagógica. La resolución viceministerial 234, como profesores de innovación pedagógica ya la conocen bastante bien. De hecho, nosotros como dirección de innovación tenemos una estrategia que se llama estrategia de transversalización de las tecnologías digitales. Seguramente ustedes también están participando de esta estrategia donde andamos mucho en la resolución viceministerial 234. Este documento surgió en la emergencia sanitaria, se empezó a trabajar en el 2020 y se aprueba finalmente en el 2021, en julio del 2021, y trae 4 componentes que definen qué es lo que debemos tener cada vez que incorporamos tecnología en el proceso educativo. Y yo quisiera hacer un énfasis en el componente de gestión de la incorporación de tecnologías. ¿Por qué en este componente de los 4 que tienen los lineamientos? Porque este punto le podría ayudar un poco a los comentarios que he ido leyendo en estos chats del grupo de Cusco, ¿no? Muchas veces decimos que de repente desde el lado del equipo directivo no se brindan las condiciones, realmente existen distintas realidades, ¿no? Seguramente hay equipos directivos muy comprometidos que articulan con sus profesores de innovación pedagógica para poder liderar una estrategia digital en las instituciones educativas, porque las funciones del profesor de innovación pedagógica dice expresamente eso, ¿no? El profesor de innovación pedagógica debe liderar una estrategia digital en las instituciones educativas para aprovechar los recursos tecnológicos que se tienen en las instituciones educativas. Pero seguramente puede haber también equipos directivos que de repente no contribuyen un poco a esta función de los profesores de innovación pedagógica y no tienen claridad con respecto a la 034. Los lineamientos es un documento que apoya un poco más, porque hay en el punto 3 de gestión de la incorporación de tecnologías dice expresamente que el director, el equipo directivo debe brindar las condiciones para que se aprovechen los recursos tecnológicos que están puestos en las instituciones educativas. Es decir, esto ya marca un lineamiento preciso hacia el equipo directivo. Se deben brindar esas condiciones. Entonces, tenemos la 034, tenemos la 234 del 2021 y tenemos mucho marco normativo que nos da ese respaldo como profesores de innovación pedagógica para poder reflexionar, buscar estos espacios de reflexión, estas horas colegiadas, de repente también con los colegas para poder contribuir y sumar esfuerzos juntos, ¿no? La Política Nacional de Transformación Digital es el primer documento a nivel de gobierno peruano que ya pone en el centro de su modelo de construcción a la inteligencia artificial. Es el primer documento que menciona la inteligencia artificial. ¿Y cómo la considera? La considera como un dinamizador, le da un carácter bastante responsable, detalla que si utilizamos correctamente la inteligencia artificial, vamos a poder alcanzar los objetivos prioritarios de la Política Nacional de Transformación Digital al 2030. Y uno de esos objetivos prioritarios es fortalecer el talento digital de todas las personas. La política tiene 6 objetivos prioritarios. El cuarto tiene que ver con fortalecer el talento digital de todas las personas. Nuestras funciones como profesor de innovación pedagógica contribuyen a esa política. Fíjense cómo si conocemos el marco normativo, vamos a tener más claridad y más sustento cada vez que confundan nuestras funciones como profesor de innovación pedagógica. Es decir, no solo tenemos la resolución viceministerial 034 que actualiza el clasificador de cargos y que detalla las funciones de profesor de innovación pedagógica, sino también tenemos un lineamiento del Ministerio de Educación en la resolución viceministerial 234 y adicionalmente a eso tenemos una política nacional y al ser una política nacional involucra a todos los actores, a todos los ciudadanos del territorio peruano, empresa privada, empresas del Estado, todos están comprometidos en la política nacional de transformación digital. Es decir,
en las funciones que tenemos como profesor de innovación pedagógica de capacitar a los docentes, de asesorarlos, de acompañarlos, estamos contribuyendo a poder fortalecer el talento digital de los docentes y a través de ellos también de repente de nuestros estudiantes, y eso es muy importante tener bastante claridad. Y con respecto a inteligencia artificial, el Congreso de la República también ya ha aprobado una ley, que es la ley 31814, que tiene el carácter responsable de promover el uso de la inteligencia artificial, pero sobre todo a favor del desarrollo económico y social del país. Esta ley habla directamente con la política y también con la ley de gobierno digital, ¿no? Como mencionaba hace unos minutos, la ley de gobierno digital centró su mirada en cómo las tecnologías pueden fortalecer y apoyar, ¿no?, en el beneficio del ciudadano. Entonces, la ley de inteligencia artificial también le da ese carácter responsable. Y adicionalmente, como todos sabemos, cada año el Ministerio de Educación aprueba los lineamientos para la ejecución del año actual. Este año se aprobó con la resolución ministerial 587, y en esta resolución ministerial hay un numeral que es el 7.5, que determina la incorporación de tecnologías digitales para la innovación y hace énfasis a que las instituciones educativas y programas educativos deben impulsar acciones para la incorporación e integración de las tecnologías digitales con intención pedagógica. Y subrayo esta parte, con intención pedagógica, porque la mirada de las tecnologías tiene que estar centrada en un objetivo pedagógico. No es el uso de la herramienta por la herramienta en sí misma, sino cómo desde nuestra capacidad como docente y nuestros conocimientos sólidos de pedagogía podemos utilizar una herramienta de inteligencia artificial para apoyar, de repente reducir un poco de tiempo en la planificación, de repente en el desarrollo, dinamizar un poco más nuestras sesiones de aprendizaje. Entonces, ¿cómo encontramos efectos y acciones prácticas para utilizar la inteligencia artificial? En los fundamentos no quiero, digamos, ahondar mucho en el fundamento técnico. De hecho, el mismo término de inteligencia artificial deja claridad que es una inteligencia que busca simular las habilidades cognitivas, simular la inteligencia humana. La definición ha ido evolucionando en el tiempo. Es importante aquí sobre todo dejar en claro que la inteligencia artificial no es algo que aparece en el 2022, seguramente todos nos maravillamos en el 2022 con OpenAI lanzando la versión de ChatGPT, y a partir de ahí inició un camino muy acelerado de muchas empresas creando distintas plataformas, aplicaciones que consumen librerías de inteligencia artificial y cada vez nos van maravillando más, ¿no? Pero esto no inició en el 2022, esto en realidad inicia desde la década de los 50, y mucho camino e investigación y desarrollo que se ha dado desde los 50, ¿no?, donde se juntaron científicos, matemáticos en la conferencia de Dortmund para poder explicar si era posible explicar matemáticamente una red neuronal, ¿no?, explicar cómo procesa nuestro cerebro matemáticamente. Y en ese camino ha habido mucho desarrollo, ¿no?, de no solo inteligencia artificial, sino hacia antes también con inteligencia artificial predictiva, ¿no?, que consumen muchos de los servicios. Ahora mismo, si nos remontamos hacia unos años atrás, por ejemplo, yo voy a poner un caso cotidiano. Vamos a suponer que yo estoy conversando con Danilo, que está aquí en esta reunión, y yo le digo: Danilo, vamos a hacer deporte el fin de semana, pero necesitamos comprarnos algún equipamiento para poder, chalecos deportivos, para poder hacer deporte en el equipo. Y en ese momento, luego voy a Google y me aparece mucha información respecto a equipamiento deportivo, o voy a mi Facebook y me aparece la mejor tienda deportiva, está solo aquí en Quispicanchis Store, ¿no? Y yo me pregunto qué es lo que pasó en realidad, ¿no? ¿Por qué ha aparecido esta información? Y esto no sucedía del 2022 hacia adelante, esto sucedía constantemente hace muchos años atrás, porque la inteligencia predictiva estaba dando sus pasos grandes para poder reconocer nuestras necesidades y ofrecernos mejores servicios. Sobre todo eso, ¿no?, es importante dejar en claro. Con eso no es que ahora mismo salgamos del taller teniendo eh, algún temor de que nuestra información está siendo vulnerada, ¿no?, sino que en realidad que nuestra información es de acceso para estas grandes empresas, pero también dejan claridad que la información se va a utilizar para poder brindarte mejores servicios, ¿no? Cuando nosotros nos creamos un Facebook hay un contrato de licencia, hay una política de datos. Pocas veces lo leemos, es cierto, ¿no? Pero si ahora mismo nos damos un tiempo y luego voy a ver si es que en realidad no me están engañando en el taller, voy a mirar la política de datos, ahí
Facebook te da mucha claridad en qué utiliza tu información. Es decir, en ningún momento estas redes nos están mintiendo, ¿no? Nos están dando claridad sobre qué es lo que están utilizando esa información. Y como bien menciona Julio César, es la ciencia de datos, ¿no? Entonces hay información que se va empleando constantemente. Entender ya desde una definición centrada en el ciudadano, yo rescato la ley 31814, que le da una definición no solo técnica, sino le da una definición centrada en el ciudadano. Reconoce a la inteligencia artificial como una tecnología emergente de propósito general, pero sobre todo detalla que puede contribuir a una actividad económica global sostenible positiva, puede contribuir a la mejora del bienestar de las personas, y esa es la mirada que debemos darle de forma conjunta. Utilizar la inteligencia artificial para mejorar el bienestar de las personas, mejorar de repente el bienestar de nuestros docentes, el tiempo que les demanda planificar una experiencia de aprendizaje. Pueden ahora apoyarse algunas herramientas de inteligencia artificial, no para cambiar los procesos pedagógicos, pero sí para contribuir dentro de lo que normalmente hacemos constantemente cuando pensamos una actividad de aprendizaje. Y en esa línea yo voy a compartirles eh, un experimento de Google. Esto en realidad lo vamos a mostrar rápido. Voy a dejar de compartir en estos momentos la PPT y voy a compartir mi navegador para mostrar un experimento de Google. ¿Ok? Si ustedes desean, también pueden. Voy a compartir el enlace de este experimento de Google también por el chat de la reunión. Y ahora mismo voy a volver a compartir mi navegador. Genial. Ya estoy compartiendo mi navegador. Este experimento de Google trata de explicar con bastante claridad qué es una red neuronal y profundizar un poco en las investigaciones sobre el aprendizaje automático. Es decir, que cualquier ciudadano a nivel mundial puede entender cómo procesa la información una inteligencia artificial por detrás, con un ejemplo bastante cotidiano, bastante gráfico, ¿no? Y no en una explicación muy dura y muy técnica. Si se percatan, aquí nos plantea una primera interrogante, nos dice, ¿es posible que una red neuronal aprenda a identificar dibujos? Ayúdanos a enseñarle y agrega tus dibujos al conjunto de datos más grandes del mundo. Entonces vamos a darle clic aquí en dibujamos, y lo que en estos momentos está pasando es que este experimento de Google me está pidiendo que dibuje un dragón en 20 segundos. Voy a hacer el mejor intento, les adelanto que yo no soy muy buen dibujante. Me dice que ve una montaña, si se percatan hacia abajo va apareciendo resultados. 450. Ve un rinoceronte, me dice. 450. Ojo, que estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Lo adivinó al final, en los últimos segundos, que era un dragón. Dibujo una hormiga en 20 segundos. 50. Genial, vamos. Ve una cuchara, ve un balancín, ve un rastrillo, migración animal, ve una araña. No ha podido adivinarlo. Genial, Una me hormiga. pide que un globo. Genial, vamos a dibujar un globo. Ve un plátano, ve un cinturón, me dice. Vamos a ponerlo así. Tampoco he podido adivinarlo. Una tapa de botella ahora me pide. Vamos a hacer el mejor esfuerzo. Creo que tendría que tener algo así. Ve un piano, me dice. No tiene idea de lo que estamos dibujando. Genial. Fíjense, para mí esto es una tapa de botella. Para la inteligencia artificial no tiene idea de lo que estoy dibujando. Ahora me pide que dibuje un pastel de cumpleaños. Genial, vamos a hacer igual el mejor intento. Vamos a ponerle así como que si fueran las velas. Acaba de adivinar lo que es un pastel de cumpleaños. Ahora me pide que dibuje una abeja. Una abeja, a ver.
ustedes seguramente lo harán mucho mejor. De un mosquito, ¿no? Genial, ya termino. Fíjense cómo la inteligencia artificial de este modelo, esta red neuronal, me ha pedido dibujar 6 objetos, ¿no? Pero ha tratado de entender qué es lo que yo estaba dibujando. El experimento no consiste en que adivine exactamente los 6 objetos, consiste en que explores qué es lo que está sucediendo detrás cada vez que tú estás utilizando una herramienta de inteligencia artificial. Por ejemplo, vamos al dragón. Te dice, nuestra red neuronal adivinó 2 de tus dibujos, sin embargo, vio algo distinto, no algo más en otros 4 que seleccionaste. Veamos el dragón. Este lo adivinó, pero también me dice que en algún momento parecía un gato negro, parecía un mapache, ¿no? Pero adivinó que era un dragón porque otros usuarios, cuando se les solicitó dibujar un dragón, hicieron esto. Entonces, en la imagen que yo dibujé, cuando estaba dibujando esa primera parte, no la adivinaba. Cuando dibujé esta parte de las alas, como que lo relacionó con esto que está acá e identificó que lo que yo estaba dibujando era un dragón. Entonces, un punto importante que debemos reconocer es que la inteligencia artificial toma decisiones, pero se basa en un conjunto de datos que tiene su modelo de aprendizaje, ¿no? Identificó que esto era un dragón porque otros usuarios han dibujado de esta forma y relacionó mi dibujo con la interacción de otros usuarios. Veamos la hormiga. Un punto muy importante, por ejemplo, en el caso de la hormiga me decía que parecía más migración animal, ¿no? Parecía una montaña rusa, eh, parecía un mosquito, pero no parecía una hormiga. ¿Cómo han dibujado otros usuarios una hormiga? Cuando se les preguntó a otros usuarios, una hormiga la han dibujado así. Si se dan cuenta, se acerca mucho a lo que yo estaba dibujando, ¿no? Y seguramente a ustedes les pasó esto por la mente, dibujar una hormiga de esta forma, ¿no? Entonces, ¿qué podemos definir aquí en esta acción? Que la inteligencia artificial requiere de que le ingresemos datos y va a explorar en los bancos de información que tenga para poder tomar decisiones. En este caso, la decisión no fue encontrar precisamente la coincidencia con el objeto que me solicitaba. Pero adicionalmente un punto importante, la inteligencia artificial toma decisiones en tiempo real, es decir, no espera que yo haga todo el dibujo para poder decirme en estos momentos, en este modelo, qué es lo que estaba dibujando. Si se dan cuenta, requirió de ingreso de datos, pero cada trazo que realizaba era un ingreso de datos que les permitía tomar decisiones. Por eso que constantemente decía, parece esto, ya sé, lo pude adivinar o no lo pude adivinar, ¿no? Fíjense, yo dibujé un globo así, para otras personas un globo se dibujó de esta forma, ¿no? Entonces a mí quizás me faltó ponerle un poco esta cuerda un poco más larga, ¿no? Para que pueda ser un globo. Entonces este es un experimento de Google que les puede servir para poder utilizarlo de repente en algunos talleres de réplica donde reflexionemos con nuestros docentes cómo funciona la inteligencia artificial por detrás y no utilicemos de repente una explicación muy técnica, sino una explicación un poco más amena, ¿no? Más cercana, de poder entender cómo explora. Es importante, y aquí ahondamos un poco en los fundamentos pedagógicos con respecto al uso de la inteligencia artificial, un interrogante: ¿en qué momento integrar una herramienta de inteligencia artificial en el proceso educativo? Es una de las preguntas constantes que se desarrollan dentro de los talleres. Seguramente si ahora mismo la planteamos, habrá distintas respuestas, ¿no? Es importante tener claridad que no existe un momento único en donde podríamos integrar una herramienta de inteligencia artificial. Y no solo una herramienta de inteligencia artificial, una herramienta tecnológica en general o una herramienta no necesariamente tecnológica, de repente un recurso adicional, ¿no? Es el docente desde la perspectiva pedagógica y en la construcción en realidad del proceso de enseñanza-aprendizaje quien define si es pertinente o no integrar una herramienta de inteligencia artificial. El currículo deja bastante claro qué entendemos por planificación, ¿no? El proceso de planificación es un proceso creativo, no es un arte de imaginar, de diseñar procesos para que nuestros estudiantes aprendan. La inteligencia artificial ahora mismo representa una nueva herramienta que llega al proceso de enseñanza-aprendizaje para poder contribuir, ¿no?
y poder desde nuestro lado utilizarlo para poder de repente en el proceso de enseñanza-aprendizaje generar actividades más dinámicas, ¿no? Crear nuevos recursos digitales, planificar y tener una gama más amplia de estrategias que podamos plasmar luego en nuestras experiencias de aprendizaje, ¿no? Y en esa línea es importante que ahondemos un poco cuál es el primer contacto que tenemos cada vez que utilizamos una herramienta de inteligencia artificial, y el tema de los prompts empieza a tener bastante énfasis. Los prompts no es algo que aparece con la inteligencia artificial. Es importante dejar claro que los prompts en su traducción al español son indicaciones. E indicaciones realizamos todos a diario, ¿no? La inteligencia humana está especializada en desarrollar y en brindar indicaciones constantemente. Un ejemplo claro de ello es cuando abrimos la sala del taller, estuve comentando ahí por el chat de la reunión, vamos a empezar en breve, ¿no? Ya se iban conectando y era importante dejar claro que estábamos esperando unos minutos para poder iniciar el taller. Entonces estaba dando indicaciones para que de repente los participantes que se iban conectando más temprano no se desesperen, no piensen que en realidad el taller no va a empezar, ¿no? Por ahí hubo un comentario de a qué hora empezamos, ¿no? Seguramente. Pero era importante dar estas indicaciones. Lo mismo pasa con estas herramientas de inteligencia artificial. Si nosotros brindamos orientaciones e indicaciones correctas, la inteligencia artificial va a poder responder de una forma más oportuna. Esto es una propuesta de PRON considerando una estructura pedagógica. No es una camisa de fuerzas, no hay una receta para los prompts. Los prompts son diálogos que realizamos con una herramienta de inteligencia artificial, y nosotros como inteligencia humana somos quienes debemos tener claridad y precisar bien el prompt que vamos a trabajar, ¿no? En esta propuesta consideramos algunas partes. El perfil es muy importante, ¿no? Imagina que eres un docente, actúa como un docente, ¿no? ¿Y por qué es importante? Porque hay que recordar que estas herramientas de inteligencia artificial procesan millones de bancos de información que están por detrás, ¿no? Que nosotros no lo vemos, ¿no? Que nosotros esperamos una respuesta, pero esa respuesta es procesada por una red neuronal que explora millones de bancos de información. Y si en esa consulta no le doy el detalle que actúe como un profesor, entonces estaría yendo a consultar información de muchos perfiles. Pero si yo inicio el prompt indicándole actúa como un profesor, le estoy indicando que exploren la información, pero centren los bancos de información de docentes y que la respuesta sea pensada como un profesor, ¿no? Entonces, este texto muy pequeño, pero muy importante para lo que nosotros esperamos en el proceso educativo, ¿no? Es importante brindarle el contexto, que es un profesor de primaria, dónde está ubicado, en este caso está ubicado en Bongará, en el departamento de Amazonas, cuál es la temática que va a trabajar, está a punto de trabajar producción textual con estudiantes de quinto grado. Si se dan cuenta, el objetivo de este PROM es crear una historieta para poder trabajar temas de producción textual. Pero en esta historieta pudimos haber colocado solo esta parte que está en celeste, ¿no? Crea una historieta que involucra un personaje mágico, el río Cubamba y la siembra de arroz, y la inteligencia artificial va a responder. Sí, va a responder, ¿no? Pero no va a considerar elementos importantes, ¿no? Como por ejemplo contextualizar un poco dónde están ubicados estos estudiantes, el nivel, ¿no? Quizás el texto que me devuelva sea pensado para estudiantes de quinto de secundaria y las palabras que utilice sean más técnicas, ¿no? No pensado para estudiantes que en estos momentos se encuentran recién en quinto grado de primaria, ¿no? Entonces, por eso qué importante es dar estas precisiones. Pero también algo adicional es que el PROM marca el inicio ordenado de un diálogo, pero no termina allí. Eso es algo también importante de mencionar, y lo vamos a ver ya cuando en unos minutos ingresemos a estas herramientas especializadas en el diálogo. No centrándonos en una herramienta, sino en cómo podemos utilizar cualquiera de ellas, pero bajo un enfoque pedagógico bastante sólido, ¿no? El estilo, en este caso, lo que estoy solicitando es una historieta, y lo que requiero es un estilo amigable y divertido. De repente quiero un estilo romántico, quiero un estilo dramático. Es importante detallar ello. Y la longitud, ¿no? Al ser esto un
texto que estoy solicitando, la longitud es muy importante, porque si no detallo la longitud, el texto se puede extender a 2, 3, 4 párrafos, o pueden ser 20, 40 párrafos, ¿no? Entonces es importante detallar la longitud. Las herramientas que presento ahora son las más empleadas, ¿no? De las herramientas especializadas en el diálogo. ChatGPT, que es una de las más empleadas, Gemini de Google, ¿no? Tiene un plus que al ser de Google consume los servicios de Google, es decir, puedo también relacionarlo con en Google Drive, ¿no? Almacenar la producción en Google Drive, de repente con las o Google Sheet, que son las hojas de cálculos de Google, o con documentos de Google, se puede relacionar. Pero si yo de repente no trabajo con Google, puedo trabajar con Microsoft, sí. Copilot es una herramienta que trabaja bajo la suite de Microsoft, ¿no? Entonces, no necesariamente nos vamos a centrar en alguna de ellas, cada uno hará su propia evaluación y verá cuál es la herramienta que en realidad le sirve más de acuerdo a las actividades que venimos realizando. También está Meta, que está más cercana incluso a estas herramientas ya y redes sociales, ¿no? Es por eso que la inteligencia artificial está cada vez más cerca. Meta ya en sus últimas actualizaciones ha cargado chats de inteligencia artificial en WhatsApp, en Instagram, ¿no? En Facebook, en Messenger, entonces cada vez está más cercano. Vamos ahora a ya iniciar alguna de estas herramientas. Yo lo que voy a hacer es voy a compartir eh, por el chat de la reunión los accesos a estas principales herramientas y voy a compartir mi navegador. ¿Ok? Genial. Ya estoy compartiendo mi navegador. Voy a aprovechar en compartir los enlaces también por el chat. Mientras también aprovecho para comentarles por favor que registren su asistencia, que es muy importante. Hay que recordar que estos talleres están en el marco del plan de aprovechamiento de la inteligencia artificial en el proceso educativo, y este taller primero, mañana tendremos el segundo taller, y hacia la primera semana de noviembre probablemente vamos a tener el tercer taller. Luego de poder desarrollar estos 3 talleres, los participantes van a poder descargar su constancia por haber participado en esos talleres de integración responsable de la inteligencia artificial en el proceso educativo. Entonces, por eso es importante que vayamos registrando nuestra asistencia para poder considerar luego por los temas de las constancias de participación. ¿Okay? Bien, entonces ya les he compartido por el chat de la reunión las 3 principales herramientas que vamos a visualizar. Voy a compartirles una vez más también el registro de asistencia. Y ahora sí empezamos a explorar estas herramientas. Lo que les comentaba es que el proceso de alfabetización con respecto al uso de estas herramientas es muy sencillo, ¿no? Es muy rápido. ¿Por qué? Porque esas herramientas en realidad son bastante intuitivas, ¿no? No requiere mucho en cuestión su interfaz, sus herramientas. Es tan sencillo como una caja de texto en el lado inferior que me dice envía un mensaje de texto, y hacia el lado izquierdo un histórico de los diálogos, ¿no? Que se van a ir cargando hacia acá, ¿no? Y el escenario central donde van a aparecer nuestros diálogos con esta herramienta. Lo mismo pasa en Gemini, ¿no? Por ejemplo, este es el entorno de Gemini. Gemini sí tendríamos que loguearnos con nuestra cuenta de Google, ¿no? Ya en el botón de aplicaciones de Google también tenemos el acceso a Gemini, si se percatan, ¿no? Porque es un servicio más de Google. También lo podríamos hacer con Copilot, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo voy a abrir Copilot para que también podamos ver que la interfaz entre todos ellos no se diferencian, ¿no? Son muy similares. Una caja de texto hacia abajo, por ejemplo, Copilot me dice cualquier cosa, ¿no? Y un histórico de chats que van a ir apareciendo aquí. En el caso de Copilot aparecen acá al lado derecho, ¿no? En el caso de Gemini de Google van a aparecer acá al lado izquierdo, lo mismo en ChatGPT. ChatGPT tiene la ventaja de que
puedes acceder a esta herramienta sin necesidad de loguearte. No se sugiere en realidad porque la información que utilices cuando no te logueas es información temporal y si en algún momento tú actualizas el navegador se va a ir toda la información o cierras el navegador se va a ir toda la información y no genera un hilo de diálogo ni un historial de diálogo de tus conversaciones, ¿no? Por eso es importante que te loguees, ¿no? En este caso yo ya estoy logueado en ChatGPT, he ingresado a ChatGPT y me he logueado con mi cuenta de Google. Si vas a ingresar por primera vez, te va a pedir tu nombre y tu fecha de cumpleaños, ¿ok? Entonces, fíjense, aquí vamos a utilizar un prompt para poder ver las funcionalidades de esta herramienta, ¿ok? Por ejemplo, en estos momentos voy a utilizar este prompt. Actúa como un profesor de educación primaria que se encuentra en el distrito de Ocongate, ubicado en el departamento de Cusco, Perú. Estás a punto de trabajar el tema de producción textual con estudiantes de cuarto grado. Para este ejercicio, crea una historieta que involucre a un personaje, ¿no? El Nevado de Usangate y la Plaza de Armas de Ocongate. La historieta debe ser amigable y divertida con una extensión de 4 párrafos. Vamos a ponernos en este caso, un docente que espera crear una historieta para poder trabajar temas de producción textual, ¿no? Y se dirige a una herramienta especializada en el diálogo. ChatGPT, Gemini, Copilot, Mistral, cualquiera de ellas. En estos casos, para efectos prácticos, estamos probando con ChatGPT, pero puede ser cualquiera de ellos, lo vamos a hacer luego en otro. Entonces, veamos qué es lo que sucede. Yo voy a aprovechar también en colocar en el chat. Gracias por tu sugerencia, Julio. Listo, estoy colocando en el chat el prompt que estoy utilizando en estos momentos, ¿no? Genial. Veamos qué nos devuelve la herramienta de inteligencia artificial y sobre eso reflexionaremos un poco. Nos dice título: La aventura de Quilla y el zorro mágico. Vamos a leer solo una parte. Le pedimos 4 párrafos, que sea amigable, que sea divertida. Entonces, veamos, dice: era una mañana soleada en Ocongate y en la plaza de armas los niños jugaban con alegría. De repente Quilla, un zorro mágico que vivía en las montañas, apareció entre los arbustos. Con su pelaje brillante y ojos chispeantes, Quilla saludó a los niños con una sonrisa. Hola, soy Quilla y hoy necesito su ayuda para una gran misión en el Nevado de Usangate. Y así continúa la historieta. Veamos si tiene 4 párrafos, ¿no? Entonces, hemos tenido muy rápido una historieta de 4 párrafos que considera elementos, pero en este punto es importante reflexionar sobre buenas prácticas que podemos tener dentro de estas herramientas especializadas en el diálogo. Primero, vuelvo a hacer énfasis, estas herramientas son herramientas especializadas en el diálogo, pero la inteligencia humana debe guiar ese diálogo, ¿ok? Hemos observado que en muchas ocasiones, cuando empezamos a utilizar ChatGPT, Copilot, Gemini, nos maravillamos tanto con lo potente de las respuestas que empezamos a preguntar y cada pregunta es un chat aparte. Es decir, aquí al lado izquierdo van a encontrar un chat, 2 chats, 3 chats, 40 chats, 50 chats, porque empezamos a generar muchos diálogos, ¿no? Entonces, voy a silenciar unos minutos este chat. Ya está, genial. Entonces, eso es una práctica no sugerida, ¿no? Porque el hacer muchos chats sueltos plantea una comunicación desordenada y no se alinea a una comunicación normal que realizamos constantemente como inteligencia humana, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una duda de matemática, iría a consultarle al especialista en matemática, ¿no? Por lógica, el profesor de matemática, pienso yo, me ayudaría un poco más, ¿no? Yo conozco colegas que son muy buenos de matemáticas y son de comunicación, pero mi lógica me lleva a pensar que el profesor de matemática me podría ayudar un poco más, ¿no? Entonces, si yo luego tengo otra consulta sobre una clase de matemática y voy y le pregunto otra vez al mismo profesor, ese profesor tiene algo muy importante: experiencia de haber conversado conmigo y conocer cómo yo aprendo, porque seguramente cuando yo le hice la consulta, él me explicó y yo le planteé una repregunta, la verdad no te entiendo bien, vamos a suponer que sea Toribia, la profesora de matemática, y le digo: Toribia, explícame un poco esta clase de matemática, quiero ver cómo lo voy a abordar con mis estudiantes.
y Toribia me lo explica de una forma. Yo le digo, no te entiendo bien Toribia, explícamelo otra vez, ¿no? Y Toribia me lo explica de otra forma. Cuando yo otro día le pregunte a Toribia, Toribia sabe que yo requiero explicaciones más sencillas, con palabras menos técnicas, ¿no? Porque me empieza a conocer en ese diálogo humano, empezamos a conocerlo. Y eso es lo que nos sucede a nosotros con nuestros estudiantes también, ¿cierto? No enseñamos a todos por igual, sabemos que hay ritmos de aprendizaje distintos, utilizamos distintos casos para llegar a nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, esa comunicación y esa lógica humana debe respetarse en la interacción con la inteligencia artificial. Y eso es lo primero que estamos poniendo en alerta. La lógica del diálogo humano no se está respetando muchas veces cuando utilizamos la inteligencia artificial, porque estamos generando muchos chats sueltos. En estos momentos, por ejemplo, me generó una historieta, pero le ha dado un nombre, historieta Quilla y Ausangate. Pero yo puedo ir aquí a los 3 puntos, cambiar nombre y decirle que este chat se llama creación de historietas. De tal manera que yo no tengo muchos chats sueltos para generar distintas historietas, sino tengo un chat especializado donde voy a consultarle esta herramienta especializada en el diálogo por la creación de historietas, ¿no? Y de tal manera que ChatGPT o Gemini o Copilot empieza a conocer al usuario, no empieza a conocer cómo se desarrolla una historieta, porque lo que hemos dicho, por detrás hay millones de bancos de información que consume estas inteligencias artificiales, pero a quien no conoce aún es a nosotros, ¿no? Nosotros con esta interacción, pidiéndole cosas a esta herramienta de inteligencia artificial, empieza también a conocer cuál es nuestro estilo. Por ejemplo, este prompt que yo planteé aquí al inicio fue lo que yo esperé para poder tener una historieta de 4 párrafos, pero puede ser que le diga, me gusta la historieta, pero modifica el último párrafo por un estilo más romántico. Y fíjense lo que está pasando en estos momentos. Le hemos dicho una sola línea. Hace unos minutos mencionábamos el prompt debe ser ordenado, el prompt debe tener un perfil, el prompt debe tener un contexto, ¿no? El prompt debe tener el objetivo, debe tener el estilo, el prompt debe tener la longitud. Es importante, según el caso, mencionar todos estos párrafos, pero también hemos mencionado que el prompt no es una camisa de fuerza. Y ahora mismo tampoco marca el inicio y el término de todo, sino abre el diálogo de conversación con una herramienta especializada en el diálogo. Si lo que nos ha devuelto la herramienta de inteligencia artificial no es lo apropiado, podemos seguir planteando preguntas, ¿no? Consultando para poder optimizar, porque es importante que el docente sea quien evalúe si este contenido generado por inteligencia artificial es pertinente o no, ¿no? Eso es lo más importante, más allá de maravillarnos con lo que la inteligencia artificial va generando. Por ejemplo, analicemos este texto. Nos dio un texto, se titulaba La aventura aquí del zorro mágico, ha mantenido el texto porque mencionamos que solo modifique el último párrafo. Analicemos el primer párrafo. Era una montaña soleada y termina en un nevado Sangate. Era una montaña soleada y termina en el nevado Sangate. Ha mantenido el primer párrafo, no lo ha modificado. Demos una mirada hacia el último párrafo. Dice, de vuelta a la plaza de armas de Ocongate, Quilla agradeció a los niños, lo hicieron excelente, gracias a ustedes. Veamos el último párrafo. De vuelta en la plaza de armas de Ocongate, Quilla agradeció a los niños. Gracias a ustedes, el Ozangate no solo recuperará su brillo, sino que sus estrellas iluminarán los corazones de quienes la miren. Aquella noche, mientras el cielo oscuro se llenaba de luces danzantes, el viento susurraba una melodía suave y las estrellas como delicados hilos de luz, y fíjense cómo ya le ha dado un estilo más romántico, ¿no? Entonces, de esta forma podemos seguir precisando. De repente no me gusta esa historieta, puedo decirle no me gusta historieta, considera otros elementos y podemos seguir optimizando la información. Pero es importante cómo nos comunicamos. La clave está en cómo planteamos un buen prompt. Ahora mismo, por ejemplo, no solo podemos utilizar las herramientas de inteligencia artificial para construir contenido nuevo, sino también podemos utilizarlo con el contenido que nosotros ya tenemos como docentes. ¿Cuántas sesiones de aprendizaje hemos hecho a la fecha? ¿Cuántos proyectos de innovación hemos liderado? Y no hemos necesitado pedirle a una inteligencia artificial que haga nuestras sesiones de aprendizaje o que haga nuestros proyectos de innovación, ¿no?
pero podríamos utilizarlos también como un corrector de estilos. Por ejemplo, yo lo utilizo mucho como un corrector de estilo. Voy a poner un ejemplo. Voy a tomar este texto que está acá, ¿ok? Este primer párrafo, y voy a generar un nuevo chat. Y en este nuevo chat le voy a decir, actúa como un corrector de estilos y corrige el siguiente texto. ¿Listo? Voy a pegarle el texto. Le voy a pedir que actúe como un corrector de estilos y corrija el siguiente texto, ¿no? Pero como este texto ha sido generado con inteligencia artificial y seguramente no tiene observaciones, yo voy a darle algunos errores, ¿no? Plaza de armas, armas lo voy a colocar en minúscula, voy a borrar este punto, voy a quitar el hora lo voy a poner en minúscula, Kia también en minúscula, me voy a olvidar, por ejemplo, aquí la O, ¿no? Voy a cometer errores que normalmente nos puede pasar cuando digitamos, ¿no? Entonces por ahí una tilde voy a quitar, vivía, le voy a colocar solo sin tilde y listo. Vamos a ver qué es lo que realiza esta herramienta especializada en el diálogo. Aquí tienes el texto corregido, te dice. Era una mañana soleada de Usangate. Puedo dar una mirada rápida y ver qué es los cambios que hice, ¿no? Y chequear si es que realmente realizó esos cambios. Vemos que, por ejemplo, sí le ha colocado el punto, habíamos eliminado el punto seguido, o lo habíamos colocado en minúscula, ¿no? Y ha hecho algunos cambios de corrección de estilos. Pero podría, adicionalmente a esto, decirle, bríndame los detalles de los cambios que realizaste. Y fíjense, en estos momentos me va a dar los cambios porque cuánto nos demoraríamos analizando esto que cambió, lo realizó, no lo realizó en realidad, ¿no? Aquí es un párrafo muy pequeñito, ¿no? Pero imagínense una sesión de aprendizaje, de repente un texto muy extenso o un trabajo de investigación un poco más amplio, ¿no? Fíjense, corrección de niños a niños, había un error tipográfico, falta de la ñ, ¿no? Corrección de plaza de armas, armas estaba en minúscula, lo colocó en mayúscula, entonces me ha dado todo el histórico de los cambios que hizo en el diálogo. Yo los hice muy rápido, ¿no? Y al azar pude ir cambiando algunas cosas, pero si yo en un texto real quiero tener más claridad, puedo decirle, bríndame más detalles, y fíjense, rápidamente me ha dicho qué cambios utiliza. Y ahí, ¿cuál está la clave? No hay una receta, la clave está en cómo conversamos con esta herramienta de inteligencia artificial, pero somos nosotros los que lideramos esta comunicación, ¿ok? Eso es importante, detallarlo. En algunos talleres nos mencionaban, bríndanos información de prompts para poder desarrollar nuestras sesiones de aprendizaje, prompts para cuál es el mejor prompt pensado pedagógicamente. En realidad no hay una receta única. Lo que hay es un profesor con conocimientos sólidos en pedagogía que se comunica correctamente y que sabe pedirle a una herramienta de inteligencia artificial lo que requiere, que evalúa las respuestas de una herramienta de inteligencia artificial y esas respuestas ya procesadas, analizadas, las traslada a sus materiales e incorpora dentro de la práctica docente, ¿no? Vamos a esta herramienta. Me coloca un nombre correcto, creación de historia de estilo texto. Entonces le voy a cambiar también y le voy a decir que este chat se llama corrector de estilos. ¿Ok? Corrector de estilos. Entonces ya tengo un chat. Cada vez que yo quiera crear una historieta, voy a ir acá, crear mi historieta. Quiero ir a una corrección de estilos, voy a ir acá, ¿no? Y voy a brindar corrección de estilos, y no tengo chats desordenados, ¿no? No tengo muchos hilos de conversación, muchos chats de conversación. Eso es importante trasladarlo a nuestros docentes. Con precisiones tan sencillas como ella podemos organizar mejor la comunicación con esas herramientas especializadas en el diálogo, ¿no? Eso es importante dejarlo en claro. Ahora mismo, por ejemplo, vamos a ver una siguiente sugerencia, ¿no? Vamos a plantear este siguiente prompt. Voy a dar un chat nuevo, ¿ok? Y voy a plantear esto. Actúa como un docente del área de educación para el trabajo que va a desarrollar el tema de creación de mi idea de negocio. El docente está ubicado en el departamento de Piura, vamos a contextualizar, vamos a decirle que está en el departamento de Cusco,
Y la idea de negocio debe considerar elementos culturales. Desarrolla una actividad de aprendizaje para aplicarla con estudiantes de quinto grado secundaria, considerando que se dispone de 45 minutos. Listo, vamos a también dar este prompt por el chat de la reunión, ¿ok? Genial, y fíjense, nos ha propuesto una actividad de aprendizaje. Pero si se percatan, esta actividad de aprendizaje no tiene la estructura de nuestras sesiones de aprendizaje, ¿no? Entonces, ahí es importante reflexionar en qué momento de una sesión de aprendizaje podríamos utilizar una herramienta de inteligencia artificial, que es lo que vamos a profundizar en el taller de mañana, la creación de sesiones de aprendizaje con inteligencia artificial. Pero podemos ir explorando un poco esta respuesta. Fíjense, le pedimos que nos cree una sesión de aprendizaje, planteamos el prompt y nos ha devuelto esto. Duración 45 minutos, le mencionamos que necesitábamos una sesión de 45 minutos, el grado de quinta secundaria era para educación para el trabajo, la competencia gestiona proyectos de emprendimiento económico y social, si se percatan, fíjense, solo le he mencionado el que es del área de educación para el trabajo, me ha dado la competencia. Esas herramientas de inteligencia artificial están en constante aprendizaje. Cuando recién aparecieron, había miles de docentes consultándoles sobre sesiones de aprendizaje y cuando se detallaban las competencias, no necesariamente precisaba la competencia correcta, ¿no? Ahora mismo nos ha dado la competencia correcta, ¿no? El tema creación de ideas de negocio basada en elementos culturales y locales. El propósito, los estudiantes crearán una idea de negocio innovadora que integre elementos culturales de Cusco, promoviendo el respeto. Desarrollo, el inicio en 10 minutos, ¿no? Nos propone esto para el inicio, el desarrollo luego en 25 minutos, lluvia de ideas, ¿no? Una selección del desarrollo de la idea, el cierre en 10 minutos y algunos recursos que se van a utilizar, ¿no? ¿Cuántas veces como docentes hemos diseñado una sesión de aprendizaje y hemos consultado en las horas colegiadas a nuestros colegas para poder ver cuál es la mejor forma o más pertinente o qué dinámicas o estrategias puede utilizar para desarrollar una temática en específico, ¿no? Entonces la inteligencia artificial ahora mismo puede ser un medio de apoyo que nos dé también más opciones para poder dinamizar nuestras sesiones de aprendizaje, ¿no? Pero somos nosotros quienes veremos si eso es pertinente o no, ¿no? Si esto se ajusta en realidad a poder desarrollarlo con mis estudiantes, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí en el PROM no le hemos dado detalles con respecto a si tengo de repente algunos estudiantes con problemas de déficit de atención, con problemas de aprendizaje, puedo seguir ahondando, dándole más pautas. De repente, esta sesión no me parece apropiada y yo le puedo decir, la sesión me gusta, pero modifícala a 2 sesiones, cada una de 45 minutos. De repente ya no la voy a trabajar en una sesión, ¿no? Le voy a pedir, me gusta la sesión, pero modifica las 2 sesiones, cada una de 45 minutos. Y fíjense lo que está sucediendo ahora. Actividad de aprendizaje, creación de mi idea de negocio con elementos culturales Cusco. 2 sesiones de 45 minutos, quinto grado. Sesión 1, esto es lo que te propone para la sesión 1. Sesión 2, esto te propone para la sesión 2. ¿Es lo correcto o no? El docente evaluará la pertinencia de integrarlo o no a su sesión de aprendizaje. No vamos a copiar y pegar, porque sabemos que cada vez que planteamos una sesión de aprendizaje, pensamos bien las estrategias, ¿no? Recuerden lo que nos decía el currículo sobre la planificación, ¿no? ¿Qué es la planificación? Es el arte de diseñar actividades para que nuestros estudiantes aprendan. Y en ese arte nos planteamos básicamente 3 preguntas, ¿no? ¿Qué vamos a enseñar? Todos tenemos claridad en qué vamos a enseñar, pero sobre todo, ¿cómo lo vamos a enseñar, ¿no? Y qué evidencias voy a tener para validar si realmente esto que voy a enseñar se está logrando o no. Y ahí pasa por los indicadores de aprendizaje, ¿no? Pasa por identificar el desempeño precisado que voy a trabajar en esa sesión de aprendizaje. Entonces hay mucho conocimiento pedagógico que nosotros como docentes lideramos. Es decir, no se sugiere que la inteligencia artificial marque la competencia, marque las capacidades, marque los desempeños, los indicadores, porque somos nosotros los docentes que tenemos claridad con nuestros estudiantes y sabemos qué desempeño esperamos alcanzar, ¿no? Pero sí nos puede contribuir en la secuencia didáctica, porque eso lo hacemos a diario, con o sin inteligencia artificial.
Nuestra secuencia didáctica nos apoyamos de la experiencia de otros colegas, nos apoyamos de repente en las búsquedas en internet y ver algunos modelos con esa temática. La inteligencia artificial puede contribuir en mucho allí, ¿no? Pero la mirada del docente es la que debe primar, ¿no? Eso es muy importante. Ahora, puede subir como archivo adjunto para el contexto. Ahora, crear una lista, es cierto también. Vamos ahora a ver este mismo ejemplo de la sesión de aprendizaje. Vamos a verla, pero antes de pasar, algo importante, no nos olvidemos, ¿no? Miren, le ha dado un nombre, creación de negocios culturales. Yo voy a cambiarlo y voy a colocarle de repente que este chat se va a colocar, se va a denominar consultas para sesiones, ¿no? Cada quien definirá el nombre. Para mí es consultas de sesiones. Si yo de repente quiero trabajar alguna sesión más adelante, voy a ir otra vez a este chat para seguir consultándole sobre sesiones, ¿no? Y puedo precisar, pero es importante que no desordenemos nuestra conversación con estas herramientas especializadas en el diálogo. ¿Okay? No debemos cambiar el diálogo común que realizamos como inteligencia humana, con conocimientos sólidos, ¿no? Trasladado a una herramienta de inteligencia artificial, eso debe primar. Es por eso que yo siempre utilizo una frase que la inteligencia humana debe guiar la inteligencia artificial. ¿Okay? Fíjense, este mismo prompt lo vamos a utilizar, pero ahora vamos a dejar ChatGPT, vamos a pasar a Gemini, que lo tenemos acá al lado. Me dice, hola Raúl, ¿en qué puedo ayudarte? ¿No? Y me dice, hola Raúl, porque estoy logueado con mi cuenta de Google. Gemini sí te va a pedir que te lo des, ¿no? Le voy a decir, actúa como un docente en el área de educación para el trabajo, que va a desarrollar el tema de creación de mi idea de negocio. Listo. Y voy a generar. Y Gemini me dice absolutamente, aquí te presento una propuesta de actividad de aprendizaje para que tus estudiantes de quinto grado de secundaria enfocadas en la creación de idea de negocio como un enfoque cultural, y listo, acá está la actividad, ¿no? Y me ha planteado esta estructura, ¿no? Me ha dado consideraciones, evaluación, ¿ok? Me ha planteado esta propuesta, ¿ok? Una introducción de 10 minutos, una lluvia de ideas de 15 minutos, selección y análisis de ideas luego en 10 minutos, elabora un pitch en 5 minutos, entonces ha planteado una propuesta, ¿no? Yo puedo decir, no me parece muy apropiada la estructura, considera una nueva propuesta con una secuencia didáctica de inicio, desarrollo y cierre, ¿no? Y eso es lo que puede pasar constantemente cuando nos comunicamos con una herramienta especializada en el diálogo. Las respuestas no necesariamente van a ser las apropiadas. Yo puedo decirle en ese momento, no me parece muy apropiada la estructura de la sesión, ¿no? Considera una secuencia didáctica en inicio y desarrollo en cierre. Pero ¿qué es lo que fue clave allí? Lo que fue clave fueron los conocimientos pedagógicos del docente, ¿no? Porque el docente identificó que la secuencia didáctica que trabaja es inicio, desarrollo y cierre, y le ha pedido a la inteligencia artificial que ajuste su propuesta a ello, ¿no? Entonces, por eso vuelvo a incidir, ¿no? No hay un PROM único que sea el ideal. Lo que hay es un profesional en educación con conocimientos sólidos en pedagogía que hace una buena comunicación con una herramienta especializada en el diálogo. Y si lo que devuelve no es lo correcto, analiza si puede volver a repreguntar y tener una respuesta más apropiada. Y no es necesario uno, dos o tres diálogos, pueden ser muchos diálogos, ¿no? Se abre un hilo de conversación con estas herramientas especializadas en el diálogo. Por ejemplo, ahora mismo estoy aquí y me ha planteado inicio, motivación, presentación objetivo, contextualización, desarrollo, me ha planteado tormenta de ideas, divide a los estudiantes en grupos pequeños, luego un análisis de ideas, selección de una idea, el cierre en 10 minutos. Entonces me ha planteado una estructura un poco más apropiada. Y como estoy en Gemini, ¿se acuerdan lo que les mencionaba en un inicio del taller? Estas herramientas consumen también los servicios propios de Google. Hacia abajo vamos a encontrar un botón, voy a utilizar el zoom de esta herramienta, del navegador, creo que exageré un poco con el zoom, compartir y exportar. Hay un botón que se llama compartir y exportar y ahí me dice exportar a documentos. Bastará con que yo le haga un clic allí para que se exporte esto a documentos. Dice creando documentos, listo, acá es el documento. Abrir el documento y cuando abro el documento, allí está la estructura de la sesión, inicio, desarrollo y cierre, ¿no? Listo, todo esto de repente
no me parece apropiado, pero guardo esto que está acá, me da actividades complementarias, si se percatan, ¿no? Y fíjense, esto yo lo evalúo si es pertinente o no es pertinente, pero ya tengo un documento de Word que me puede servir para continuar el desarrollo de mi sesión de aprendizaje, ¿no? La elaboración de mi sesión de aprendizaje. Entonces, ejemplos como estos, ¿podemos realizar rúbricas? Sí, podemos realizar rúbricas. ¿Podemos realizar listas de cotejo? Sí, podemos realizar listas de cotejo. ¿Qué es clave para ello? Que primero el profesor conozca cómo se hace una rúbrica, porque si no conoce cómo se hace una rúbrica, no va a poder orientar la generación de una herramienta de inteligencia artificial. Por ejemplo, yo he observado muchos talleres donde plantea, crea una rúbrica para trabajar temáticas de emprendimiento, ¿no? Si yo le planteo eso a la inteligencia artificial, ¿va a responder? Sí, va a responder, pero quizás no va a ser lo más apropiado porque no le estás precisando cuáles son los indicadores de evaluación, porque sabemos que la rúbrica tiene indicadores de evaluación, pero no solo tiene indicadores de evaluación, también tiene niveles de desempeño que van precisándose, ¿no? Entonces, sería más apropiado que yo le diga que actúe como un profesor y que me cree una rúbrica para trabajar la temática de emprendimiento, considerando los siguientes criterios de evaluación, ¿no? Y los siguientes niveles de desempeño. Entonces, cuando yo lo preciso así, la respuesta va a ser más apropiada, porque no le estoy dejando vacíos. Con mis conocimientos pedagógicos, sabiendo cómo se desarrolla una rúbrica, le estoy planteando un prompt apropiado. Allí está la clave en la comunicación con una herramienta de inteligencia artificial. Veamos un nuevo caso, ¿ok? Voy a regresar aquí a ChatGPT y voy a plantear nuevo chat, ¿ok? Y ahora lo que voy a hacer es algo que hace unos días también lo planteamos estuvimos trabajando con profesores de técnico productivo y justo nos comentaban que ellos realizan muchas acciones un poco para que sus estudiantes puedan liderar su aprendizaje autónomo. Entonces, ¿cómo podrían utilizar ChatGPT para ello, ¿no? Y nosotros en la básica también tenemos una competencia, ¿no? Gestionar sus aprendizajes de manera autónoma. Entonces, fíjense, voy a generar un nuevo chat y le voy a plantear este prompt, bastante interesante, ¿ok? Voy a planteárselos también y se los voy a compartir por el chat de la reunión, ¿ok? Sí, Julio, es cierto, ¿no? Ahora mismo podríamos compartirle un PDF, ¿no? Esas funcionalidades pues, ya están disponibles en ChatGPT en su versión gratuita, solo hasta, me parece, unas 4 o 5 interacciones, ¿no? Luego tienes que esperar 4 horas para que se vuelva a activar esa funcionalidad de adjuntar archivos dentro de ChatGPT. Pero si lo utilizamos solo como un diálogo, esas funcionalidades son ilimitadas dentro de ChatGPT. Por eso es importante explicarlo también dentro de los chats de diálogo. Fíjense el prompt que estoy planteando ahora. Actúa como un profesor de la especialidad de cocina y elabora una evaluación para identificar la importancia nutricional del lomo saltado, dirigido para estudiantes de quinto de secundaria que están trabajando temas de emprendimiento. La evaluación debe tener 3 preguntas. Presenta las preguntas una a una y permíteme responder. Si me equivoco, bríndame retroalimentación. Y en todos los casos, motívame a seguir avanzando. Genial. Vamos a ver qué es lo que sucede. Me dice, perfecto, comencemos con la evaluación sobre la importancia nutricional del lomo saltado. Aquí va la primera pregunta. Pregunta número 1, ¿cuáles son los principales ingredientes del lomo saltado y nutrientes? ¿No? Ahí por el chat de la reunión me van ayudando, ¿sí? Me da una pregunta abierta, pero yo en estos momentos le puedo decir, bríndame alternativas en las preguntas. No quiero preguntas abiertas, quiero que me brinde alternativas. Y me dice, claro, aquí tienes la primera pregunta como opciones de alternativas. ¿Cuáles son los principales ingredientes del lomo saltado y qué nutrientes aportan al plato? Genial, me ha dado una lista, ¿no? Y yo en esos momentos voy a plantear mi interrogante. ¿Cómo respondo? ¿Marco la A? ¿Marco solo o digito solo carne y cebolla? ¿Digito solo tomate y papas fritas? ¿No? Cualquiera de ellas va a ser válida, porque recordemos que estamos ante una inteligencia artificial, ¿no?
no es un examen para marcar con una X, ¿no? Con un check, ¿no? Es una herramienta de inteligencia artificial. Entonces, vamos a colocar una alternativa. La D, ¿ok? Yo estoy colocando alternativas así, no necesariamente las correctas, por si acaso. Pero vamos a ver qué es lo que sucede. Dice, respuesta incorrecta. La opción D menciona que solo la cebolla y las papas fritas aportan vitaminas, lo cual es incompleto. La opción B es la correcta. Carne, cebolla, tomate y papas fritas aportan proteínas, carbohidratos y vitaminas. La carne aporta proteínas de alta calidad, como el hierro y el zinc. La cebolla aporta fibra, vitaminas, como la C, y antioxidantes. Tomate aporta vitaminas A y C, así como licopeno. Papas fritas aportan carbohidratos y algo de fibra. No te desanimes, es normal cometer errores. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué tal? No estoy en una evaluación en la cual quiero una nota final. Estoy en una evaluación donde yo mismo me la he planteado, donde yo soy conocedor de mis limitaciones, donde soy conocedor de mis retos y quiero prepararme. Es por esa razón que le he dicho, evalúdame como una temática. En este caso, sí, una temática de cocina, pero pudo haber sido una temática cualquier otra, de repente de matemáticas, ¿no? De repente de comunicación, y donde le digo, si en caso me equivoco, bríndame retroalimentación. ¿Por qué? ¿Qué nos dice el currículo respecto a esta competencia? Gestiona sus aprendizajes de manera autónoma. Nos dice que el estudiante es consciente del proceso que realiza para aprender. Y esta conciencia del proceso que él requiere para aprender le permite participar de manera autónoma de esos aprendizajes. Entonces, un estudiante o un docente con esta competencia lograda puede ver en la inteligencia artificial una oportunidad para seguir consolidando sus aprendizajes, ¿no? Porque él lidera su aprendizaje autónomo. Entonces no solo va a buscar en la inteligencia artificial que genere contenido, sino también lo va a utilizar para fortalecerse él mismo, ¿no? Sigamos explorando. La pregunta 2 viene ahora. ¿Qué efectos tiene el lomo saltado en una dieta equilibrada? Dice. Es un plato poco nutritivo, debe evitarse, puede ser parte de una dieta equilibrada, solo engorda y no aporta beneficios. ¿Okay? Y fíjense, aquí habíamos respondido así, la U. Entonces aquí le voy a colocar, no tiene ningún efecto en la dieta. A ver qué nos dice. Fíjense, pero ya no estoy marcando la A, la B, la E. Lo estamos haciendo para efectos, para que vean que es una inteligencia artificial, lo que habíamos comentado. Como le respondamos, nos va a entender, pero tiene que ser también claro, ¿no? Fíjense, yo le dije, no tiene ningún efecto en la dieta. Reconoció que yo le estaba mencionando la D. Dice, la opción indica que no tiene ningún efecto en la dieta, lo cual no es cierto. La opción B es la correcta. Puede ser parte de una dieta equilibrada si se consume con moderación y acompañado en ensaladas, ¿no? De ensalada. Y te da más detalles, ¿no? El lomo saltado, como cualquier plato, puede ser nutritivo y delicioso, pero debe ser parte de una alimentación balanceada. Combinando con verduras o ensaladas, puede aumentar su valor nutricional y aportar más fibra. Sigue adelante. Aquí va la última pregunta. Y fíjense cómo estamos guiando. Ahora vamos a la pregunta 3. Dice, ¿qué consejos darías para hacer una versión más saludable del lomo saltado? Usar más aceite y reducir verduras. Entonces yo le puedo decir, no tengo ideas, no tengo idea de la respuesta. ¿Puedes ayudarme y profundizar en el tema? Fíjense lo que me dice. Claro, estoy aquí para ayudarte. Vamos a pronunciar en cómo hacer una versión más saludable del lomo saltado. Luego te proporcionaré las respuestas correctas. Consejos. Para hacer una versión más saludable del lomo saltado, sustituir la carne roja. Puedes optar por utilizar y continúa, ¿no? Entonces, la respuesta, luego de profundizar en el tema, porque asumimos, ¿no? Desde mi mirada, que no voy a arriesgarme a plantear una respuesta, sino requiero que primero me profundice un poco más en el tema para conocer y luego me diga la respuesta, ha profundizado en el tema para poder aprender, ¿no? Y luego de ello me dice la respuesta, pregunta es la 3. La opción correcta es la 3, sustituir la carne roja de pollo o pavo y usar menos aceite.
¿no? Eso permite generar el sabor del plato mientras se mejora su perfil nutricional, ¿no? Mantener el sabor del plato mientras se mejora su perfil nutricional. No te preocupes por no saber la respuesta, es parte del aprendizaje. Cada pregunta es una oportunidad para adquirir más conocimiento. ¿Listo para seguir adelante o hay algo más que te gustaría explorar sobre este tema? Fíjense lo potente de poder identificar buenas prácticas en el uso de estas herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Y estas buenas prácticas nos permiten contribuir a las competencias que están en el Currículo Nacional de Educación Básica, ¿cierto? Con esta, con esta competencia, con este caso, estamos observando a un estudiante, supongamos la interacción de un estudiante que conoce que él puede liderar también sus aprendizajes de manera autónoma, puede gestionar, puede ordenar, sistematizar, evaluar sus avances, ¿no? Y sobre todo identificar sus dificultades para poder plantearse nuevos retos. Y la inteligencia artificial ha llegado para apoyarle en ese camino, ¿no? Eso es importante. Esa es la mirada que debemos centrar en el uso de las herramientas de inteligencia artificial. No es el uso de la herramienta por la herramienta en sí mismo. Todos los casos que hemos visto se pueden desarrollar tanto en ChatGPT, en Gemini, como en Copilot, ¿no? Entonces, este primer taller un poco nos está dando esas pautas de poder iniciar un camino responsable, ordenado, ¿no? De mantener una comunicación, ¿no? Yo, por ejemplo, aquí me ha dado evaluación nutricional del lomo saltado, pero para mí no es evaluación nutricional, ¿no? Yo le voy a poner mis aprendizajes o fortalecer mis aprendizajes. Es un nombre que a mí me... Fortalecer mis aprendizajes, ¿no? Entonces, cada vez que yo quiera que la inteligencia artificial sobre una duda que yo identifico, que yo considero que tengo dificultad, voy a ir a ese chat y le voy a pedir que me apoye, ¿no? Con una evaluación, pero que sobre todo me retroalimente, ¿no? Y que me dé orientaciones que precise, ¿no? Y ese es el sentido importante, ¿no? Entonces, fíjense cómo hemos visto algunos casos con el uso de la inteligencia artificial de forma pertinente. Así podemos encontrar muchos casos con respecto al uso pertinente de estas herramientas de inteligencia artificial. Mañana vamos a continuar. Hoy ya estamos llegando al término de este primer taller. Este primer taller ha sido grabado, entonces le vamos a estar compartiendo lo que hemos trabajado en el taller y también le vamos a compartir la presentación para que ustedes lo tengan. Recuerden que el taller eh, está en el marco del plan, ¿no? Y lo que les pedimos es que hagamos este efecto multiplicador, ¿no? Como profesores de innovación pedagógica, en el marco de sus funciones, ustedes realizan jornadas de capacitación, orientan a los docentes. Muchos de los docentes ya están utilizando herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, en ese camino, hagamos el efecto multiplicador para poder lograr que ellos puedan utilizar la inteligencia artificial de forma pertinente, ¿no? Eso es muy importante de dejarlo en claro. Pase unos minutos a Luis Adrián. Luis Adrián ha levantado la mano, ¿sí? Vamos a darle el pase antes de cerrar y luego les voy a pedir que por favor abran las cámaras para poder registrar evidencia de esta reunión y mañana volver a encontrarnos, por favor, de segundo taller donde vamos a seguir reflexionando sobre el uso de estas herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Espero que sigamos construyendo y juntos logremos un buen uso de estas herramientas de inteligencia artificial. Adelante, Luis Adrián, te escuchamos. Muy buenas noches, Raúl, ¿no? Así es, Luis. Claro. Hoy qué gusto saludarlo y gracias por la taller, sí ha estado genial, desde mi parte al menos. Saludos desde acá, desde Cusco y Antaitambo, para todos ustedes. Y justo lo que le comentaba, todo esto hubiera sido recontra genial desde el inicio, porque realmente sí, yo les comparto algunas de esas cosas, pero por ejemplo en la zona donde yo estoy, que es un poco rural, con decirle que no, el director mismo tiene un cuidado terrible con lo que son las tablets, las computadoras, no quiere ni que se use porque tiene miedo que se malogren. Es increíble, digamos, esa desconexión con lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no?
y de alguna manera, como ustedes están más cercanos al ministerio, debería haber alguien que visite las escuelas y concientice a los directores del uso de esto y de que es importante y no sé si decir como que no se puede escapar a la tecnología, pero hay de verdad que los directores son impositivos en muchos de los casos y no desean estar involucrados, no sé si por temor, no sé si por dejadez, por desidia en este tipo de cosas que ya todos estamos, ¿no? Es difícil ya alejarse y agradecer a todos por el taller, ¿no? Gracias. Y por favor, Alguito, más, si fuesen un poco más planificados, digamos, de acá. El siguiente lo sé, pero este ha sido improvisado. Yo, por ejemplo, tengo trabajo, pero lo he dejado. Muchas gracias, Raúl. Buenas noches. Sí, gracias Luis por tu aporte, lo recibimos en realidad bastante bien. Con respecto a la planificación, te comento que nosotros ya con semanas de anticipación hemos coordinado con la Dirección Regional de Cusco y hemos remitido un oficio, el Ministerio de Educación remite el oficio directo a las direcciones regionales de educación y asimismo se hace el efecto desde las DRE hacia las UGELs y hacia las instituciones educativas. Quizás esta comunicación es un poco más lenta, entonces por esa razón es que hemos creado este grupo. Y este grupo vamos a estar comunicándonos constantemente para que sea más rápido y no esperar de repente el oficio, ¿no? y la ruta que sigue cada uno de estos documentos. Entonces ahí va a ser un canal bastante rápido, porque no solo son los talleres, ahora mismo, por ejemplo, hay cartillas de inteligencia artificial que ya hemos publicado en Peroeduca, vamos a publicar más, vamos a hacer un landing especial en Peroeduca para ver temas de inteligencia artificial. Entonces se vienen muchas cosas con respecto a inteligencia artificial que vamos a estar utilizando este canal para que ustedes como profesor de innovación pedagógica sean los primeros enterados en estas acciones que venimos liderando desde la DITE, ¿no? Gracias también por ese aporte que nos comentas. Somos conscientes de distintas realidades. Lo que tú has comentado es una realidad que se ve en muchas instituciones educativas. Lo que te podríamos decir es que ampárate de la 234, los lineamientos de incorporación de tecnología. Hay que tener en cuenta que nosotros, como especialistas, a ustedes como profesores de innovación pedagógica, los evalúan de acuerdo a sus funciones, al directivo también los evalúan de acuerdo a sus funciones y hay documentos normativos que marcan esas orientaciones para que nuestras funciones sean las más efectivas, ¿no? Entonces, no es una buena acción guardar el equipamiento tecnológico por el temor de que este equipamiento tecnológico se vaya a eliminar. Hay que recordar que el equipamiento tecnológico sigue siendo eso, tecnología que en algún momento puede malograrse, ¿no? Pero nosotros debemos tener principios para poder conservarlos correctamente, somos profesionales preparados para ello. Y los lineamientos de la 234 nos dice que el director debe brindar las condiciones para que se aproveche ese equipamiento tecnológico, ¿no? Entonces, ahí hay un lineamiento que da las orientaciones específicamente al equipo directivo. Entonces hay un documento que les puede servir de respaldo para que cuando tengan casos como estos, mencionarles y reflexionar con el director, el lineamiento le da a usted esas pautas, ¿no? El guardar el equipamiento tecnológico está haciendo que usted recurra o cometa una falta, ¿no? Dentro de sus funciones. Entonces, reflexionar un poco sobre ello es muy importante. Yo los invito ahora a que abran por favor sus cámaras para poder registrar esta captura de cierre de la reunión y nos volvamos a encontrar el día de mañana a la misma hora para seguir explorando más en estas herramientas y ver cómo nos vienen aportando de mucho para poder integrarlas en el proceso educativo, pero siempre con una mirada y un enfoque pedagógico. Es lo más importante que vamos a rescatar siempre. ¿Ok? Bien, entonces voy a activar la galería. Genial. Gracias a los que ya están activando sus cámaras. Vamos a registrar. ¿Cuál de estos es? ¿Listo? Genial. Muchas gracias a todos. Nos estamos viendo el día de mañana. Un fuerte abrazo. Felicidades y bendiciones. Muchísimas gracias por la información.
De igual manera, bendiciones a todos. Un fuerte abrazo. Voy a compartir una vez más la asistencia. Si hay alguien que no ha registrado, les agradezco que puedan registrar la asistencia. Y la sala también va a quedar abierta unos 10 minutos más, por si alguien de repente no ha registrado aún su asistencia, lo puede hacer en este momento. ¿Ok? Listo, ya envío otra vez la asistencia. Luego en el grupo que hemos creado, vamos a estar también compartiendo el enlace de la grabación de esta reunión. ¿Ok? Por favor, ¿me puede agregarme al grupo?